mención, que escribí hace un tiempo, debido a la situación de pandemia. Entonces realicé un cronograma de encuentros con artistas patagónicos, con escritores, con pintores. Tuvimos la vez pasada el Chelo Candia, que no solo escribe, sino también que hace murales. Así que bueno, ahora los invité a ustedes dos, uno de Chubut y otro de Río Negro, para compartir hoy un poco de literatura, porque tienen algo en común, que son dos autores editados recientemente por la editorial de Río Negro. Así que bienvenidos ambos. Gracias. Voy a presentar a Sebastián Fonseca. Sebastián Fonseca nació en Montevideo, Uruguay, en 1974 y se radicó en Argentina en 1984. Actualmente reside en Bariloche. Es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, con una debilidad por la literatura. A lo largo de su vida recibió múltiples premios y distinciones por sus escritos. Ganó en 2016 y 2017 el primer premio por sus libros Pueblo Perdido y Redes Sociales en los certámenes de la editora municipal Bariloche. Su libro, Los Oficios, recibió una mención especial por la editorial Universidad Nacional de Río Negro. En 2018, con La Palabra Acorralada, recibió el tercer premio de la Universidad Nacional de Moreno y recientemente ha sido distinguido por la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro por su novela Vidas Dichosas, que es de la que vamos a estar hablando hoy. Algunos de sus textos forman parte de Patagonia Literaria 6, Antología Poética del Sur Argentino, editorial Inolas, Potsdam, Alemania, 2019. Así que bien, tenés también algo editado en poesía, Los Oficios, 2018. Y en 2016, Pueblo Perdido, novela, que con ese fue el que ganaste un premio, ¿no es cierto? Así es, sí, Los Oficios también tuvo una mención ahí en el anterior concurso de La Tejedora. Y bueno, y Redes Sociales, que también ganó, tuvo el primer premio en poesía en la editora municipal Bariloche y el premio de la publicación, ¿no? Bien. Lo Buenísimo. que Bueno. sí que ahí dice que soy licenciado en Sociología con una debilidad por la literatura, y en realidad Sí. la historia es al revés. Yo me inscribí para estudiar Sociología porque creí que de esa manera iba a mejorar mi escritura, en realidad. Ah, mirá, qué Entonces interesante. podríamos decir que soy un escritor con una debilidad por la sociología. Está bueno. Bueno, y te digo que hiciste bien, porque yo estudié letra y muchas de los que estudiamos letras, después con la escritura no sé qué nos pasa, pero como que queda de lado. Así que hiciste bien en estudiar otra carrera. Bueno, vamos a presentar a Jorge Maldonado. Vive en Comodoro Rivadavia, poeta y docente, profesor de lengua y literatura. Trabaja como docente en colegios secundarios, dicta talleres de escritura y de derechos humanos para adolescentes. Integra el grupo de investigación de culturas y literaturas del sur de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Recibió becas del Fondo Nacional de las Artes y, bueno, no sé cómo se pronuncia eso, Netzwerk Patagonien, para investigaciones en el país y en Alemania. Desde 2008 dirige junto con Luciana Mellado el proyecto Peces del Desierto, que es muy difundido también acá en Río Colorado, se conoce. Como poeta ha publicado La Mitad del Mundo, 2012, seleccionado para su publicación por convocatoria del Fondo Editorial Provincial de Chubut, y La Frontera es una soga, 2020, seleccionado para integrar la colección La Tejedora de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, libro del que vamos a estar conversando hoy. Bienvenido, Jorge. Bueno. A todas, a todos, a todos. Y un gusto estar acá. Así que saludos a los compañeros, a las compañeras que están presentes. Y bueno, ahí estaremos charlando. Bienvenida Iris también, que estaba recién ahí conectada. Bueno, quiero preguntarles primero que todo, ¿cómo fue, cómo se anotaron, cómo se enteraron de la convocatoria? Los dos quedaron seleccionados para la misma colección, pero uno es narrativa y el otro es poesía. ¿Cómo fue eso para cada uno, no? Sebastián, ¿querés empezar vos? Yo suelo estar muy atentos a todas las convocatorias. Y bueno, y en la convocatoria anterior había participado
con un librito de poesía que tuvo esa mención, que tuvo ese reconocimiento, y que después se publicó por una editorial independiente. Y bueno, y justo estaba terminando de escribir, si es que algo así es posible, si es que es posible terminar de escribir algo, pero bueno, más o menos le había podido lograr dar forma a Vidas Dichosas, que se llamaba de otra manera, que era el título de trabajo. Y, y bueno, dije, bueno, lo envío, este, digamos, para probar suerte, ¿no? Hay grandes escritoras y grandes escritores acá en la región, entonces también es un salto de fe participar, ¿no? Porque, bueno, hay muchísimo potencial, muy buena literatura, muy buena poesía, así que en definitiva, obviamente que está bueno ganar un premio, pero está bueno que exista la posibilidad del premio y de la posibilidad de participar y de ser publicado, y más allá de quién gane, ¿no? Este, así que, bueno, no, ya me olvidé de la pregunta que me habías hecho. Ah, de la convocatoria. De la convocatoria, claro, cómo había surgido. Bueno, ahí justo Bien. dijiste algo que tiene que ver con una de las preguntas que te iba a hacer yo con respecto al libro, si ya estaba todo armado, porque a mí me impactó el título y el epígrafe de Séneca, una intriga me generó cuando lo descargué, que bueno, me llamó la atención eso que ahora decís que tenía otro título, y al final, ¿cómo resolviste el tema del título? ¿Fue tuyo la idea o sugerencia del editor acá? ¿Cómo fue? El título lo resolví buscando un epígrafe que ilustrase la esencia del relato. Y entonces cuando me encontré con ese epígrafe de Séneca, inmediatamente me di cuenta que era ese, no necesité releerlo, y me pareció que para terminar, digamos, de dotar de sentido, tenía que llamarse de esa manera. Y yo le había puesto el singular, vida dichosa, y después por una muy buena sugerencia de la edición, que de paso digo que hicieron un trabajo que para mí fue un súper taller literario, porque aprendí un montón corrigiendo con Diego y con Silvana también, y seguro que se me escapa algún nombre. Pero bueno, quedó Vidas Dichosas, y el título anterior, que era el título de trabajo, era un perro grande, o sea, cualquier cosa, nada que ver. Porque era, digamos, para escribir yo pienso en un título y escribo hacia ese horizonte, ¿no? De sentido. Después, capaz que se termina generando otro sentido y el título se cambia, ¿no? Pero el título funciona como una hipótesis de trabajo. Me gusta, está buenísima la corrección que te hicieron esto del plural, ¿no? Porque es una novela Claro. con distintos personajes y si bien narran hechos en común, son todas perspectivas diferentes, de vidas. Está buenísimo, me gusta esa corrección, muy, muy atinada, muy bien. Sí, estuvo buena la anotación. Bueno, y Jorge, vos, ¿cómo fue la convocatoria? Porque vos estás, de hecho, en otra provincia, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo surgió? Conocía la editorial, conocía el trabajo que venía haciendo. En 2018, mi compañera Luciana, que nombraste en la biografía, había publicado su tesis que se llama Lecturas Descentradas. Después, en 2019, habíamos, con el equipo de investigación con el que trabajo, habíamos publicado un libro colectivo que se llama La Patagonia Habitada, y nos había encantado la forma de trabajo, la forma de, bueno, la seriedad, el compromiso, el ojo. Y cuando aparece la convocatoria, yo conocía la primera convocatoria de poesía, los libros que estaban, me pareció que era una posibilidad muy interesante. Así que bueno, me faltaban algunos, al cerrar una idea también, el libro todavía no estaba resuelto, eh, y fue eso, fue cerrarla, enviarla y trabajar después también, un trabajo de edición. En mi caso trabajé con Iris y con Ignacio,
súper interesante, y mucha libertad. Así que nada, ese fue el... Y que fuera una convocatoria patagónica, eso también me pareció sumamente motivador. Lo que dice Sebastián de esta tierra de escritores, tierra de poetas, digo, también en lo particular, me llamaba mucho la atención y me motivaba mucho. Así que nada, muy feliz por el resultado también, ¿no? Ser seleccionado creo que festejamos como 7, 8 veces. Qué bueno, bueno, buenísimo. Diego, ¿querés comentar algo de estas dos obras? ¿Querés decirnos algo? No, Te hago hablar. prefiero que primero hablen los autores, después si cabe alguna cuestión discutimos, pero obviamente ¿Algún comentario? No, para nosotros también fue un gusto laburar con ellos, eso desde ya, y contentos sí con el resultado y trabajando para que tengan difusión, para que circulen, así que ahí, claro. Bueno. Fueron buenos alumnos, aceptaron bien las correcciones. Sí, pero el trabajo del editor es mejorar en la medida de lo posible un texto para los ojos del lector. El editor es el primer lector del libro y en función de esa lectura, que tiene en cuenta un montón de factores y de elementos que tienen que ver con su circulación, con su público, con las mejores alternativas, formula, bueno, a partir de ahí, formula una serie de sugerencias, pero digamos, para nada se inmiscuye en el proceso de los autores, que es propio de ellos, ¿no? Así que, fue un lindo trabajo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo voy a empezar con Sebastián, con Vidas Dichosas. Me encantó, bueno, ya te lo dije. Yo soy como que leo algo y si me gusta o me pasa esto de que me encanta, enseguida lo pienso como docente, ¿no? Yo tengo, creo, en toda mi vida fui docente, o sea, tengo un alma de recomendar cuando algo me gusta, que quiero que todos lo conozcan, lo trabajen, bueno, más allá de que tengo un interés particular de la difusión de lo que es poesía y narrativa, de lo que es la literatura patagónica en sí, de lo que se está ahora. La otra vez le comentaba a Jorge que estaba investigando esto de la presencia y la ausencia, ¿no? La profundización de la literatura patagónica en la escuela media, es mi tema de tesis, y la verdad que cada vez me interesó más y me encantó porque fui conociendo autores a través de las redes. Creo que por ahí, si no estamos con toda esta situación de aislamiento y de por ahí centrarnos más en las redes, no hubiese conocido tanto como este año, que fue una difusión y un contacto de gente que me enriqueció muchísimo, ¿no? En la literatura. Te quería preguntar, Sebastián, ¿cómo fue la idea de esta novela? Porque tiene distintos personajes. ¿Ya te la imaginaste así de entrada? ¿O cómo fue la escritura? ¿Escribiste un capítulo y después apareció la posibilidad de contar lo mismo desde otra perspectiva? ¿Cómo fue eso? Tenía una imagen fuerte, la primera imagen que aparece, de este sujeto en la terraza intentando hacer esa fogata con un perro muerto. Tenía esa imagen fuerte y quería hacer algo con eso, no quería que se perdiese. Y al mismo tiempo que quería, digamos, usar eso como una excusa para construir una historia y recuperar vivencias propias y ajenas de cuando yo, digamos, viví en esa época, ¿no? En ese 2001 tan turbulento. Pero que yo experimenté con cierta inconsciencia, con cierta indiferencia y alejamiento acerca de la política y de las discusiones las grandes discusiones que se estaban dando en el país, ¿no? Entonces, bueno, tenía esa imagen y se me ocurrió desarrollarla. Yo lo digo ahí en el libro, está en un apartado al final,
Yo, digamos, esto no lo escribí en 2 meses ni en 3 meses, sino que hace años que la vengo escribiendo, dándole vueltas, dándole... De hecho, el personaje, el Tromba, es una incorporación de último momento, cuando, digamos, vi que estaba el tema de la convocatoria, que estaba, digamos, que estaban empezando a convocar, bueno, ahí me puse, digamos, más sistemático, más disciplinado con la adaptación, porque yo, digamos, tenía idea de que esto ocurría en una ciudad grande. De hecho, yo el embrión de la historia empecé a escribirlo cuando vivía en Buenos Aires, allá por 2010, 2008, ya no me acuerdo bien. Y era un bodoque en tercera persona, era un plomazo, había un narrador omnisciente que sabía lo que pensaban todos, lo que había pasado, lo que iba a pasar. Era un plomazo en realidad. A mí, a ese tipo de narrador hoy en día me gusta llamarlo narrador inconsciente, ¿no? Porque es un tipo de narrador que pierde de vista que hay un lector o una lectora que va a leer ese texto. Digamos, como que entiendo que hay que ser muy inmenso para lograr un narrador omnisciente que respete a la persona que va a leer, ¿no? que la considere. Bueno, nada, entonces, bueno, fue pasando el tiempo y de pronto se me ocurrió probar la primera persona y ser menos exigente conmigo mismo, acallar un poco el super yo y empezar a ser más humilde y a tratar de escribir en un lenguaje más cercano. Y eso me abrió un mundo de posibilidades para explorar la subjetividad de los personajes, y bueno, y ahí gané en complejidad. Yo tenía un personaje femenino con el que no sabía bien qué hacer. Y la verdad que permitirme la primera persona me permitió explorar mi propia subjetividad femenina y desenvolver ese personaje de Gladys que tiene su complejidad y que tiene una mirada de género, si se quiere. Y bueno, no me resultó fácil, pero sí divertido, disfrutable, ¿no? Hacerlo. Y bueno, y estuve investigando también cómo los distintos escenarios, ¿no? Esto de la fiesta del tomate ahí en la mar, las distintas rencillas que puede haber entre grupos de distintas ciudades, de distintos pueblos, ¿no? Que siempre, esas picas que siempre están presentes en todos lados, bueno, y finalmente me fui por las ramas y dije lo que me salió, ¿no? No, pero está muy bien, porque bueno, yo fui anotando hacia el por qué leerla, porque por ahí a veces me preguntan, ¿no? Bueno, y justamente era una de estas cosas, ¿no? Que está ubicada acá en La Marque y a la vez en parte también en Neuquén. Entonces, como que hay ahí dos localidades que oscilan, que son, bueno, patagónicas, ¿no? Aparte La Marque, uno se lo imagina todo chiquito, con sus costumbres, sus cosas, y Neuquén, que es otro movimiento, otra cosa. Me parece que también está bueno eso. Nosotros acá estamos en Río Colorado, que es una localidad de menos de 20.000 habitantes, que también sigue siendo un lugar chico, digamos, al lado de otras localidades, entonces estamos ahí, ¿no? En el medio, y me parece que está bueno este tipo de lecturas. Creo que los adolescentes se sentirían identificados. Y otra de las cosas que me llamó la atención fue el tema que vos decías de Gladys, de este personaje, ¿no? Para trabajar con ESI, para trabajar los estereotipos de género, los prejuicios, el tema de la gordura, el tema del cuerpo. Me llamó muchísimo la atención el lenguaje, ¿no? En un momento dice, Tromba y Toco se acuestan con gordas, o sea, y lo dicen en varios momentos, y digo, qué bueno para trabajar con esto en el aula. Bueno, a ver, ¿qué nos pasa con el cuerpo? Muy La bueno gordofobia, está. ¿no? Exactamente, muy bueno está, la verdad que me encantó. O después también, cuando hablas el tema, en un momento dice la novela, las putas no existen, y hay como un camino a la deconstrucción de la palabra puta. Me pareció buenísimo. Y sobre todo en trabajar con adolescentes, me pareció genial, muy bueno. Sí, también ahí me gustaría, ahí me acordé que hay un momento
en que el topo le cuenta a sus citas, el topo le cuenta sus citas a Ramón, y le dice, todas gordas, Ramón, pero ya voy a conseguir una que sea normal, aunque sea tarada. ¿No? Sí, tal cual. Es un lenguaje crudo, es un lenguaje duro, Sí. por momentos casi coloquial, pero bueno, creo que puse toda la carne al asador ahí en esos relatos, en esa historia. Sí, me sorprendió mucho Trump, el último, ¿no es cierto? El último personaje que sí que vos incorporaste, ¿o no? Sí. Sí. Porque es como que me dio la sensación de volver a empezar como en el primer capítulo, como el primer personaje. Tuve que volver a leerlo, viste que te dije, tuve que volver a leerlo para ver cómo cerraba la historia. Eso habla también de la complejidad de la literatura, ¿no? Porque por ahí cuando la literatura es digo, fácil, entre comillas, o sencilla, uno lo lee y ya está. A mí me pasó eso cuando lo terminé de leer, como digo, ¿pero qué pasó al final? Y tuve que volver a leer. Bueno, eso no sé si es bueno o es malo, ¿no? Para mí es bueno, porque te hace, viste, levantar la cabeza, sí, creo que es bueno. Y además, bueno, lo que te decía el otro día de la tapa, además del título me impactó el epígrafe, qué buena imagen. Por favor, feliciten de mi parte quien se encargó de la tapa de Vidas La Dichosas. tapa es buenísima, a mí me Buenísima, sedujo porque desde la primera imagen. es tremendo, y claro, yo empecé a leer el capítulo 1 y qué bárbaro, y después cuando terminé de leerla, bueno, no voy a hacer ningún adelanto, me pareció fantástica otra vez, digo, qué buena imagen. No, muy buena, genial. Sí. ¿Qué más te iba a preguntar? Bueno, ya contestaste algo, ¿no? Esto de cómo habías pensado los personajes, la construcción de sus características, está bueno lo que decís, que el último lo escribiste ahí más sobre la convocatoria, está bueno. Yo quería comentarte que a mí me parecía que está bueno para trabajar en el secundario porque es una novela que está digitalizada, que los docentes todos podemos acceder a descargarla, a enviarla a los alumnos, que no es fácil a veces conseguir literatura y que esté, digamos, con derechos para poder ser distribuida. Eso creo que es algo importante, ¿no? Está bueno. Obviamente, a mí me encanta tener los libros en papel, pero también me encanta que pueda pasar esto, ¿no? Que uno pueda distribuir, porque si no es muy difícil a veces trabajar en el aula, la lectura de todos, con todos las y los chicos es complicado. Sí, sí, no, está buenísimo que se pueda difundir, ni hablar. Y De hecho, también me yo interesaba me esto, ¿no? encargué Genera de perspectiva de bastante. lectura. Los mismos hechos están descritos de diferentes ópticas. Eso me encantó. Se puede leer un capítulo y también trabajar la escritura. Bueno, leemos un capítulo en el aula y después cómo sigue la historia, ¿no? Es como que cada capítulo da para después poder con los chicos escribir algo o imaginar, bueno, ¿y qué pasa? Tenemos 2 capítulos, ¿y qué pasa? ¿Desde qué óptica se puede narrar un tercer capítulo? Me pareció eso que está buenísimo. A trabajarlo en el aula. Sí, Por eso tuve mucho cuidado ahí tuve mucho cuidado con el tema de que hay situaciones que son la misma situación, pero desde la óptica de diferentes personajes. Tuve sí, mucho cuidado con no caer en la tentación de qué piensa un personaje de esa situación y qué piensa el otro personaje de esa situación, sino que simplemente sí, como al pasar den cuenta de que estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo. sí, Simplemente eso, digamos. Ahí tuve mucho cuidado con sí, eso, porque para no caer, porque es un recurso también bastante visto, bastante utilizado, entonces cuando uno trabaja con cuestiones que son comunes, tiene que tener cuidado para no derrapar, ¿no? sí. No, estuvo bueno. Me llamó la atención la construcción del personaje de Gladys también, porque es como que está con una amiga y parece que fuese una conversación telefónica, pues prácticamente como un monólogo. Habla siempre ella. Sí, sí, sí. Muy bueno Sí, lo que va Gladys está pensando. inspirada en una amiga de la secundaria. Sí. Es más, creo, no es una sola amiga, en realidad es como como un mix. Ah, Este, está bueno eso. sí. Pero sí, es un personaje que a mí me gustó mucho escribir, porque me ayudó a comprender también un montón de cosas.
Para mí la escritura es un proceso de aprendizaje, digamos. Si cuando estoy escribiendo algo no estoy aprendiendo algo acerca de una temática nueva, no me sirve, me aburro enseguida, digamos. Si no la escritura no me lleva a explorar, me aburre. Está bien. ¿Vos, Jorge, qué pensás de eso que dice Sebastián? ¿También te tomás la escritura así o...? Yo no me llevo muy bien con la escritura. Nada, a veces hablamos la misma lengua y coincidimos en tiempo, espacio, deseos, y a veces no, paso largos periodos sin escribir. Pero creo que la escritura es el último paso. Que un texto, en mi caso un poema, empieza a nacer desde en la infancia o en algo que escuchaste o hace poco, pero empieza a nacer, a crecer, a crecer, a crecer, y llega un momento en que emerge, digamos, de la tierra, tiene que salir, y ahí es donde empezamos. Y si la tierra, bueno, es una buena tierra y ha recibido agua, va a salir más rapidito y va a fluir mejor. Y a veces está entre las toscas, y hay que empezar a mover las piedras, y bueno, me ayuda mucho tener una compañera que escribe también, que funciona como esa primera lectora, y que a mí me sirve mucho su ojo, me confío mucho, y hay un ojo crítico y amable que creo que es siempre necesario para poder darle fin a un texto que después se socialice, ¿no? Claro. Es en particular con la escritura. Sí, que de hecho le mandamos un saludo a Luciana Mellado, que nos está escuchando también. Está buenísimo lo que compartís. Esto de que haya un ojo de una persona que además es la persona que te conoce, que comparte la vida con vos y que comparte la escritura, ¿no? Y todo esto. Está bárbaro. A mí, de tu libro me conmovió mucho, la dedicatoria, ¿no? O sea, a mi papá, a Mauri, a mi mamá, a mi abuela. Esa frase final que dice que siendo niña saltaron sogas y fronteras, me pareció ya ahí desde ese momento súper conmovedor. No sé cómo fue tu proceso, si ya antes de la convocatoria tenías algo pensado, o la dedicatoria esta, si ya la tenías pensada cuando empezaste a escribir este libro, o fue posterior. Yo lo fui leyendo y la verdad que me pareció un libro hermoso, recomendable. Me encantaron las palabras de Silvia Castro sobre el final también. No sé qué nos querés compartir de esto. Y en realidad lo último que apareció conscientemente fue la idea de la dedicatoria. Cuando yo lo mandé no tenía la dedicatoria pensada. Pero sí son textos, son poemas en los que aparecen estas personas. La última parte, el libro tiene 4 partes. La frontera es una soga propiamente dicha, infancias, animales y despedida. Cada una funciona con este binomio frontera y soga, ¿no? Y la última, que es la despedida, tiene que ver con la muerte de mi papá, de hace un par de años. Y entonces el libro tenía que ver con él, tenía que estar pensado para él. Después me pasa con mi mamá y con mi abuela, que fueron mujeres que desde chicas tuvieron que emigrar, moverse, salir de sus casas, eh, y esta migrancia interna, externa, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de un país a otro, de una casa a otra, de salir de la casa propia e ir a la casa de otros a trabajar. Era esa idea de saltar fronteras y sogas, ese juego también, o sea, en ese momento en el que uno quizá tuvo el tiempo para estar jugando afuera, otras personas no lo tuvieron.
Y Mauri es mi ahijado, que de bebito se tuvo que quedar en casa, porque la mamá se había enfermado, después se recuperó, y es un lazo afectivo con un niño tan chiquito, es el único lazo que tuve con un niño tan chiquito, que bueno, ahora tiene 18 años Mauri, que terminó la secundaria hace unos días, y es un amor ese amor de la infancia que experimenté y que me enseñó un montón. Y como el libro también, bueno, tiene esa parte desde la infancia, que no particularmente referida a él, no sé si hay un texto en el que él aparezca, pero sí las voces de todas las infancias que he ido escuchando, que viví. eh, Uno va parando la oreja en el aula, por ejemplo, que es mi trabajo diario, a pesar de que eh, el gobierno de la provincia de Chubut haga que no pueda trabajar con sus nefastas políticas. Eh, Ese es mi espacio de trabajo y el espacio que yo amo. Y ahí es donde voy escuchando y quedan esas voces. Esto, capaz que hay algo que pasó en una clase un día y al año aparece en un texto, aparece en un poema, porque maduró, porque germinó. Eso es lo que me pasa con ese apartado del libro. Sí, a mí me pareció re interesante. Yo no vi el índice, lo comencé a leer y fui anotando. Y claro, después terminé anotando lo que decía en el índice, ¿no? Las 4 divisiones, la frontera es una soga, que es lo que le da título al libro, infancias, animales y despedida, que obviamente si despedida se nota que tiene que ver con una etapa de duelo y demás. Después leí las palabras de Silvia Castro, pero bueno, ya tenía una idea, digamos, de tu libro por la lectura que había realizado. Me encantó también porque tiene esto de la docencia como un acto de resistencia, ¿no? En un momento hablas de tus alumnos y les das las palabras a ellos a través de tu poesía. Sí, son las voces, ¿no? Son esas voces que creo el derecho, los derechos de las personas, los derechos que tenemos, entre esos derechos está el derecho a la poesía. Como una cuestión, no del poema estoy hablando, del pensar poéticamente, de la expresión poética, no solo del acceso a la poesía, porque no, sino también de la expresión poética. Y en esa parte del libro hay muchas voces, sí, esa polifonía, eh, están ahí, estoy yo también, y, y además ellos pueden decir, digo, no es que yo vengo a hablar por ellos, en ningún momento quiero hacer eso, sino, bueno, este es mi universo de la infancia que se resignifica en cada otro niño que me voy cruzando. Mi infancia se resignifica, se piensa, me pienso yo, y pienso los demás. Es algo que estoy pensando ahora también, no es algo que tengo tampoco tan resuelto. Está bueno, está muy bueno lo que decís. Y con respecto al título, ¿ya estaba pensado al momento de escribir el libro o lo terminaste de definir después? Porque de hecho en la palabra frontera aparece al inicio, en la primera división del libro aparece varias veces, ¿no? Esto de la frontera, del límite, la soga. ¿Ya habías decidido qué iba a ser el título o cómo fue el tema del título? Hay un poema que es el primero del libro en el que está ese verso. Es así, la frontera es una soga. Y a medida que iba avanzando el libro, iba haciendo la estructura, esa idea, esas ideas, esa conjunción de ideas. Por un lado, la idea de frontera, que es esta idea que por un lado es la frontera geopolítica, la frontera del territorio, pero el territorio que puede ser un límite, pensando en mis viajes de infancia, digo, de un país a otro, de una provincia a otra,
En algún momento de niño viví en Bolsón, en Río Negro, estos cambios territoriales, pero también estas otras fronteras más invisibles adentro de las ciudades, de los barrios, y también las otras fronteras que son estas fronteras que actúan como represiones, ¿no? Estos lugares a los que uno no podría ir. Recién hablaba Sebastián de cuestiones que tienen que ver con el Estado, con el machismo, y cómo debería comportarse un varón, cómo debería ser una mujer, cómo deberíamos ser las personas. También todas esas fronteras van apareciendo. El lenguaje como una frontera, digo, quiénes son, quiénes podemos, quiénes tenemos la posibilidad de decir, y qué podemos decir, y cuánto sabemos y podemos decir. La muerte, la animalidad, la monstruosidad, hay todo un apartado que es el de animales, que piensa en esta idea, y la infancia, ¿no? La infancia como ese lugar, pareciera ser que uno deja de ser niño de un día para otro, o niña o niñe, y a esa infancia, y que nada, es solo parte de los recuerdos de las fotos, y nosotros vamos moviéndonos, llevándonos con nosotros, y resignificando eso que decía, nuestras infancias. Y la soga, con ese juego, la soga como esa soga que presiona, que ahorca, que ata, que limita, pero también esa soga que ayuda, ¿no? Tirarte una soga, la extensión de la mano, aquello que me va a rescatar. Esa es la idea del libro. La idea general, digamos, la idea que madre, pero por ahí va el trabajo. Sí, a mí me pareció re interesante esto que decís de la soga, ¿no? Como una misma palabra tiene distintos significados, lo puedo decir, lo que te aprisiona también te libera, porque también te ayuda. La verdad que me pareció un libro hermoso. No tengo mucho más, me pasa con la poesía que por ahí es difícil, ¿no? Cómo justificar leerla en el aula, porque, qué sé yo amo la poesía, me encanta la poesía, entonces no, es difícil a veces justificar las pasiones, ¿no? Así que bueno, te felicito, Jorge, me parece un trabajo muy cuidado también de la editorial, y las palabras y el análisis que hace sobre el final Silvia Castro me pareció excelente, a quien le mandamos un beso también. Clau, no sé si querés preguntarles algo, compartir algo. Sí, yo escuchaba recién atentamente, y lo que me llega es cómo de las palabras, los dos autores hablan de que las palabras toman vida propia. Tuve esa sensación que empiezan con algo, pero que después las palabras se convierten, es como que tienen entidad, ¿no? Y se convierten y empiezan a tener un protagonismo, y ellos se dejan atravesar por esas palabras y pueden plasmarlas. Y mi pregunta es sobre eso, si esa sensación es correcta, si ustedes sienten que el libro en algún punto deja de ser propio para convertirse en un ser que es lanzado al viento hacia otras personas. No sé si soy clara, en realidad estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero escuchaba esto. Sebastián decía que él elige un título y lo sigue, pero que a veces el título toma otro rumbo. Y lo mismo, de alguna manera, decía Jorge cuando hablaba de que crece el libro, ¿no? Es como una planta que crece. Entonces tengo esa sensación como que el autor es un poco, es partícipe, pero también rey y esclavo de estas palabras que toman su propio rumbo. Esa es mi pregunta, si ustedes sienten que pueden intervenir o dejan que libremente las palabras surjan. Estaba silenciado.
No, yo pensando en lo que decía Claudia y en lo que también un poco decía Jorge, que yo creo que en algún momento creí tenerlo claro, pero ahora no sé si es tan así. Esto de que la imaginación es el caballo y la escritura es el carro, ¿no? Que creo que en algún momento lo dijo Juan José Becerra, creo. Eh, yo no sé, la verdad que ahora que lo pienso, no sé si no es al revés en realidad, que la escritura es el caballo y la imaginación es el carro, ¿no? Como que de alguna manera uno empieza a escribir y eso que va escribiendo va abriendo nuevos mundos posibles, ¿no? Como que en realidad la imaginación se va montando y desplegando a partir del ejercicio de la escritura, que es un proceso corporal, no es solamente poner palabritas ahí en la pantalla o en una página, sino que está todo el cuerpo involucrado en esa producción, ¿no? Que a mí me gusta llamarlo producción de conocimiento, porque es, digamos, de alguna manera lo que uno va encontrando, lo que uno va descubriendo es algo que va conociendo y después comparte eso. Entonces, compartís conocimiento, conocimiento no en el sentido de lo ilustrado, lo académico, digamos, desde una mirada así enciclopédica, sino conocimiento experiencial, ¿no? Eh, compartís experiencia, compartís experiencia y experimentás cosas también en ese proceso. No sé si tomo la voz. No sé, en relación a la pregunta, Claudia, sí, yo creo que ya está el texto, yo escribí algo, eso que escribí significa, tiene una significación en mí eh, que nunca es transferible. Eh, acá lo que pasa es esto, no sé, no ocurrirá. Y es también lo maravilloso, esa pérdida de control, si se quiere, porque hasta en ese ejercicio de escritura que decíamos, en ese trabajo de escritura, hay un cierto control. Después ya está, después ya está. Hace poquito me pasó en una entrevista, una chica que se llama Camila me preguntaba sobre un poema. Entonces yo expliqué lo que me pasó mientras escribía ese texto. Y ella me dice, yo cuando leí vi otra cosa. Y, y es lo que ocurre. Y está buenísimo. Yo contaba para contar el proceso de escritura, no bajo ningún aspecto para pensar que lo que debía encontrarse en el texto era eso. Igual entiendo que, que haya gente que piense que hay algo que descubrir en el texto, como siendo, como voy sembrando pistas para que bueno, no creo eso, no creo eso. No creo que sea tan calculador y tan... y esto de la experiencia que dice Sebastián, que tiene que ver con lo que Ventura dice, del desperdicio de la experiencia, de toda una cultura, de todo un mundo que ha dejado de lado a la experiencia como un conocimiento de segunda, y que eso es lo que tenemos que empezar a transformar, ¿no? Empezar a decir que lo experiencial, esa experiencia que tiene todas las personas, esas experiencias, están llenas de conocimiento y de saber. Y entonces nada, bueno, por ahí vamos, me parece, escribiendo y trabajando, y que esa experiencia mía y tu experiencia a la hora de leer eh, van a ir dándole más crecimiento al texto. ¿Sí? Más, esa sería la idea en relación a la pregunta. Gracias a los dos.
Bueno, yo tengo por ahí otra pregunta para saber qué andan leyendo ahora, qué autores están leyendo, si están leyendo qué, poesía, narrativa, en qué incursionaron este año, qué descubrieron o qué pueden recomendar en este año tan particular, de hecho. Yo últimamente estoy leyendo poca narrativa y poca poesía, estoy leyendo más ensayos y teorías que tienen que ver con el género, las masculinidades, Sí, eso te iba a digamos, preguntar. La otra una cuestión pregunta era en qué más proyectos académica. andaban. Sí, ¿querés comentar un poco, Sebastián, qué estás haciendo ahora con respecto a eso? Bueno, yo después después de fracasar en varias cosas, decidí dedicarme a la docencia y en ese camino voy, ¿no? Y una de las actividades que más me motiva y a lo que más le estoy dedicando tiempo, amor y ganas, es a la cuestión de las charlas acerca de cómo los varones aprendemos a ser varones, cómo nos socializamos en función de un orden social, de una dominación masculina que nos preexiste y cómo tratando de alcanzar ese ideal cultural que nos es impuesto, eh, sin darnos cuenta, tratando de cumplir con los mandatos, vamos desplegando distintos tipos de violencias que terminan afectando a nuestro entorno, ¿no? Está este dicho muy conocido de que la violencia de género es un problema, no es un problema de las mujeres, sino que es un problema de los varones que nos afecta a todas las personas, ¿no? Entonces, estoy muy ocupado últimamente con esto de tratar de pensar cómo socializar y cómo difundir cada vez a un mayor número de personas estas preguntas por la construcción de la masculinidad y de qué manera podemos empezar a involucrarnos y a comprometernos en revisar nuestras propias prácticas para generar relaciones más igualitarias, más democráticas, ¿no? Porque en estas condiciones, digamos, hay una categoría dominante que es la identidad masculina, y señalar también que la identidad de género, la masculinidad, eh, también es una identidad de género autopercibida, ¿no? No es que está la masculinidad y después las otras identidades de género que esas sí son autopercibidas, sino que la masculinidad también es una construcción identitaria y es un proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, estoy con esas cosas y volviendo al tema de la literatura, eh, yo soy muy fana de, de Gustavo Ferreira, que es un escritor argentino, y cuando empezó la pandemia estaba leyendo Doberman, que me parece una genialidad. Y recomiendo enfáticamente La Familia, que es una gran novela. La Familia es una gran novela. Y nada, y quiero hacer un comentario muy breve al respecto, que eh, Gustavo, en realidad, esa novela al final tiene un pequeño ensayo filosófico acerca de la familia y todo lo que implica socialmente ese núcleo de relación. Y en realidad Gustavo primero siempre cuenta esto, él. Eh, eh, Primero escribió ese pequeño ensayo y para publicarlo como ensayo le parecía muy breve, lo que hizo fue construyó un relato, construyó una novela de 700 páginas para poder justificar la publicación de ese pequeño ensayo. Y bueno, y es una crítica demoledora a este tipo de institución primaria que desde el sentido común se considera como la célula de la sociedad, ¿no? La, y también me gusta mucho, bueno, ya lo nombré a Juan José Becerra, bueno, hay un montón de autores, ¿no? No me voy a poner ahora a hacer un listado y a nombrarlos,
Pero bueno, también venía leyendo mucha poesía últimamente, ¿sí? Poesía local, regional, más que nada. Y bueno, de todo un poco en realidad, no tengo una preferencia muy marcada por algún estilo, por algún género. Yo leo lo que tengo al alcance de la mano y me doy el lujo, porque el tiempo vital es poco, me doy el lujo de empezar a leer algo y si a los 2 párrafos no me gusta, lo dejo, lo abandono y agarro otra cosa. No me pongo eso de, no, pero ya lo empecé, lo tengo que terminar. No, si no me gusta, no lo leo. Antes yo Estoy terminaba frágil. libros, por culpa. Ahora ya no, ya está, ya los dejo. Eso se llama madurez lectora, ya está. No me gustó, listo, lo dejo, lo archivo en la biblioteca. ¿Para qué perder tiempo? Lo mismo con una Ya película. está. Empezás a ver una película, es un plomazo, ¿para Sí, qué vas a igual, terminar lo mismo, lo viendo? mismo. Si ya entraste mal en la relación, ya tenés una mala relación, ¿para qué la vas a seguir cultivando? Bueno, y vos, Jorge, ¿qué nos podés recomendar o qué andas leyendo? Y también si Peces del Desierto sigue, qué pasaron con la pandemia. Yo conocí es un tríptico, ¿no es cierto? Sí, acá en Río Colorado, en las ferias un tiempo estaban y bueno, hay una librería que tiene algunos, de hace años ya, pero los conocí ahí. ¿Qué nos podés contar? Bueno, también hay lecturas que tienen que ver con lo no literario, que son lecturas que son necesarias en los procesos de investigación, del trabajo que venimos llevando a partir del grupo, a partir del trabajo de Peces. Peces es un colectivo que inicia haciendo esa publicación, que es ese formato de plaqueta, que empieza ya por 2008 para pensar una poesía extramuros, una poesía que tuviese ocupación, eh, que no sea la del libro en la biblioteca, y que después empieza a crecer y a tomar muchas formas, empieza a ser un lugar de formación a partir de talleres, de conversatorios. Hemos tenido a Maki Corbalán dando un conversatorio maravilloso acá en Comodoro, y a muchos y muchas compañeras y compañeros. Hemos hecho muchos congresos organizados a partir del grupo y del colectivo, que es un colectivo que está conformado no solo por gente que cultiva la poesía, sino que también por artistas plásticos, por comunicadores, eh, por narradores, narradoras. Y en ese sentido, bueno, es un trabajo que no para. Hemos tenido charlas, estamos terminando un ciclo de charlas que organizamos conjuntamente con Peces y el grupo. Nos queda la última dentro de 2 semanas, que es la que cierra, que es Luciana, que es la directora del grupo. Y en ese sentido hay una constante lectura de Boaventura de Sousa Santos, que me está ocupando el corazón, el tiempo y las ganas y el deseo. Estoy con él mucho, pero además porque también hay un trabajo que tiene que ver con un taller que brindo, que comparto, digamos, desde hace también casi 10 años, que es de Derechos Humanos y Poesía, que ahora, bueno, este fin de semana, este viernes en realidad a las 11:30, tiene su formato virtual en la Feria del Libro de Comodoro. Y entonces también urgen lecturas de miradas, bueno, en esta concepción de derechos humanos bastante amplia, lecturas de género, lecturas de migraciones, lecturas que van naciendo esta idea, en la que también se fue conformando la idea de frontera que nombraba hace un rato. Y de literatura, bueno, me encantaría decir que, bueno, que en esta publicación de la tejedora no soy el único de poesía, hay 2 compañeras, Gabriela Krieger y Natalia Salvador, sus libros Biología y Lengua Geográfica, muy recomendables. Estuve
en esas lecturas estuve este último tiempo, conociendo a las compañeras de género, todavía no llego a la narrativa, y eso, por ahí andamos. Estaba silenciada. Está bueno lo que comentás. Sí, yo a las autoras las agregué hace poco al Facebook, no las conocía. Y está bueno esto que comentás de Peces, que es un proyecto que también que sigue, ¿no? Pese a la pandemia y demás, que se sigue trabajando. Bueno, yo no los quiero demorar mucho más. Quisiera que lean algún fragmento cada uno de algo que quieran compartir. Lo que quieran. No sé, Sebastián, si querés leer algo de Vidas Dichosas o alguna otra producción tuya. Y Jorge, sí me gustaría que leas algo de La frontera es una soga. La verdad que, te vuelvo a decir, me encantó. Es un libro bellísimo, los dos libros. Tiene una edición muy cuidada y eso realmente se nota. La verdad que sí. No sé qué quieren compartir o leer ya directamente. Bueno, si les parece, yo leo un pequeño fragmento y que quede resonando la poesía de Jorge. Voy a leer un fragmento muy cortito, que es un pequeño fragmento del primer capítulo. El primer capítulo se llama Ramón, el libro tiene 4 capítulos o 4 partes. Cada una de esas partes tiene el nombre de un personaje porque es ese personaje hablando. Y bueno, y cada capítulo al mismo tiempo tiene 2 tiempos, ¿no? Y este fragmento que voy a leer de la primera parte se corresponde al presente narrativo, ¿no? Que es desde el inicio, desde la primera línea, se sabe que es un sujeto que está en una terraza intentando hacer una fogata con el cuerpo de un perro muerto, ¿no? Entonces, bueno, ahí va este fragmento que es una pequeña reflexión del personaje. La fogata se ha debilitado bastante. Me di cuenta porque ya empecé a sentir la cara más fresca. Encontré mucha madera para quemar. Estructura de madera para tener, durante el verano, algo de sombra en la terraza. Creo que son suficientes para transformar en cenizas a semejante perro. Agrego un palo sobre el cadáver chamuscado. Voy hasta el baño y mientras hago pis, noto como una capa de polvo lo cubre todo. Nunca entendí de dónde sale la suciedad. Estará suspendida en el aire, supongo. El polvo es tierra, es el origen de la vida. Una capa de polvo y otra y se forma tierra. Un sustrato sobre el que luego crecen formas de vida. Puede ser algo microscópico, hongos o pasto. Es la vida que se manifiesta. Me intriga la manera en que el mundo de la vida avanza sobre lo inerte. Cómo todo aquello que deja de moverse empieza a ser cubierto y podría decirse también devorado por distintas formas de vida. Vida imperceptible, latente, formas tenaces que se agrupan y avanzan, tapándolo todo a su paso. Vuelvo a la terraza y el palo que agregué ya está ardiendo con ganas. Bueno, ese es un fragmento de Ramón. Está buenísimo. Me encanta la Muy palabra reflexivo. ceniza. Varias Sí, veces. Y vuelvo a la tapa, ¿no? Genial, genial. bueno, gracias. Bueno, Jorge. Gracias, Sebastián. Tremendo, tremendo. Sembraste la semillita del deseo ahí. Bien, voy a leer unos poemas de la parte de animales. Voy a compartir 2 y después, si queda un tiempo, un par más de la parte de frontera. Los poemas no tienen título, tienen números. Y este es el poema 21. ¿Qué cabe en el cuenco de tus manos y en el pliegue oculto de tus dedos? Adentro de esa perra hay alguien que mira a través de sus ojos. Nada dicen sus patas ni sus colmillos. Quienes suplican son los ojos.
mamushka monstruosa que late duplicada. Hay prisiones que ni los sueños se atreven a sugerir. El poema 16 dice: el pájaro quiere salir por más seguras que sean las rejas. El pájaro quiere salir, pero el aire no tiene fronteras. Afuera será otra vez bandada. Olvidarán su nombre. Adentro arrancarán sus ojos para escucharlo mejor. Ave azul como el cielo azul, en el mar azul, de sangre azul, en la montaña azul, lejano. Adentro, el pájaro quiere salir, y la puerta abierta lo desconcierta. Esos dos de la parte de animales, y quería compartir el primero, que es el que abre el libro y abre la sección de La frontera es una soga, y el último de esa sección que me parece que le van a dar más sentido a la idea, a las ideas que estuvimos charlando. El primero. Han separado la tierra del mar, del aire. El cuerpo del alma, del corazón, de la lengua. La frontera es una soga que envuelve mi cuello. Mi cuello soy yo, y la soga aprieta. Parado sobre esta patria macha, equilibrista inexperto, me caigo afuera, siempre afuera. Busco el sur, como quien busca el miedo, para que lo abracen. Y para terminar, el poema 6, que está dedicado a Tani, dice: cuando sale mi nombre de tu boca, cuando tu cuerpo me nombra, crecen soles que tiemblan en el río, y la violencia se suspende en cada rincón, en cada frontera. Hermoso. Muy bueno, Jorge. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Uno de mis argumentos para llevar este libro al aula también, ¿no? Pensando todo en relación a la docencia, es la variedad de los poemas. Por eso yo te preguntaba por las partes, ¿no? Porque son todos tan distintos, que está buenísimo para salir de esta idea cuando los chicos preguntan, bueno, ¿qué es la poesía o cómo es? Tenés poemas, una variedad, Jorge, una voz poética que está construida desde lo polifónico, ¿no? Y también desde lo gráfico. Hay poemas que tienen una distribución especial, que a la hora de leerlo hace una disposición del cuerpo y de la voz que está buenísimo. Hay poemas que tienen rima y otros que no, atraviesan distintas temáticas. La verdad que un libro que me encantó. Le mandamos también un saludo a Iris Jiménez, que nos está escuchando y también fue la encargada de la curaduría de los poemas, así que le mandamos un saludo a Iris. Hermoso, chicos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Clau, ¿les querés decir algo más? Sí, agradecerles, fue un placer escucharlos. Siempre es muy grato compartir estos momentos que organiza Andrea, que es mi profe del alma, y que ella me enseñó a disfrutar la poesía desde otro lugar, y para mí es muy importante poder estar hoy acá acompañándolos a todos. Así que muchas gracias. Y muchísimas gracias. Diego, ahora que ya hablaron los autores, ¿querés? No, aportar en todo caso a los argumentos de por qué hay que leer, ¿no? Ambos libros son fantásticos. En el caso de Sebastián me parece que hay varios aciertos allí, más allá de esa atmósfera que Sebastián ha sabido construir, una atmósfera muy propia de una época, para quienes transcurrimos
la década del 90 siendo adolescentes, creo que no va a ser muy difícil captar esa atmósfera, dejarse atravesar, que además está muy bien traída a la región, ¿no? Y esto es un valor importante, porque solemos o estamos acostumbrados a que los fenómenos sociales tengan la cara que tienen en el centro del país. Y en este caso, bueno, ese fenómeno se descentra, se trae a la región y se siente a partir de la piel de personajes que uno puede de alguna manera considerar próximos. Así que ese es un gran valor, me parece. Me parece, por otro lado, que esa misma atmósfera, que esa tensión permanente que tiene la novela, que tiene que ver con un mundo hostil y que transmite una idea, ¿no? En algún momento lo charlamos con Sebastián, esta idea del fin de la historia, hoy puede ser leída también de esa manera. El mundo no es el mismo, es un mundo más caótico, sin lugar a dudas, pero me parece que mucho de eso hoy quienes son adolescentes quizá puedan también captar y resignificar, ¿no? De alguna manera a partir de lo que vivimos hoy. A mí me parece que está muy bien todo eso, está muy bien lograda, está muy bien que no haya, como dice Sebastián, que evitó la bajada de línea, la reflexión filosófica. Me parece que eso está de otra manera, y ahí hay una tarea literaria propiamente, que me parece también para rescatar, con una complejidad, ¿no? Quizás hoy abundan los textos con intenciones pedagógicas, y me parece que la novela le escapa a eso, y está buenísimo, es lo mejor que le puede pasar a la literatura. Y hay que volver a leer, como decías vos, Andrea, hay que volver a empezar, intentar atar cabos, comprender la dinámica de esos acontecimientos que no están descritos, sino que están desde lo que cada uno de los personajes atraviesa en ellos o pone en ellos. Y bueno, y esto me parece que esa cosa opresiva y esa dificultad que todo el tiempo domina la escena, las vidas, me parece que es un gran logro. Y bueno, y en el caso de Jorge me parece que, como vos decís, la poesía es más difícil de... Y se está conectando. Sí, ¿estamos de nuevo? Sí. Bueno, no sé qué pasó. Como vos decías, Andrea, la poesía por ahí es un poco más difícil de definir, ¿no? Pero me parece que en el libro de Jorge, a mí como lector me llegó esa sensibilidad, sensibilidad en la proximidad que le da cabida a los otros, ¿no? A los diferentes otros, a los otros de la infancia, a los otros de los espacios que Jorge transita. Me parece que está buenísima esta idea de la movilidad y esa sensibilidad puesta en el cruce de fronteras, en el ir y venir, en el atravesar, en el caer de un lado o del otro. Pero fundamentalmente me gusta mucho cómo están los otros en ese libro, ¿no? Hay mucha sensibilidad, que supongo que tiene que ver con la tarea de docente de Jorge, con ese saber hacer lugar a los demás,
que me parece fantástico, ¿no? Así que, bueno, digo, para sumar al por qué leer, bueno, me parece que ahí, por lo menos desde mi punto de vista, ahí hay unos argumentos extras. Sí, y además es un derecho, ¿no? Pero la verdad que codar a leer, la verdad que a mí me parecieron libros excelentes, y bueno, esperemos que se difundan en Río Negro y en toda la Patagonia, y que se conozca más estos trabajos que por ahí me parece que está bueno lo que tiene la editorial, esto del material digitalizado, ¿no? Porque cualquier docente de cualquier lugar, el otro día me escribieron un poeta de Estados Unidos, esa novela que vos nombrás no la puedo descargar, bueno, tomá, se la pasé en PDF, estaba el link después de descarga de Sebastián. Esto de que desde cualquier lugar lo pueden leer y descargar, me parece fantástico. Creo que la literatura es eso, ¿no? Una aventura, una ventana al mundo, leer el mundo. Sí, bueno, no es el lugar, pero bueno, tiene que ver con una política también, ¿no? Una política editorial, justamente, poner Sí. a disposición Sí. esos contenidos, esa producción, sin que implique, bueno, más dificultad que tener un internet para descargarla, Sí. independientemente que después, por supuesto, se sostenga la presencia en el mercado, en las librerías, Sí. el libro físico se venda, etc. Sí. Pero bueno, hay una decisión ahí de trabajar para que esos materiales, los materiales que nosotros editamos, estén a tengan disposición. esa distribución. Me parece fantástico, Diego, que sea una decisión política editorial, porque justamente si no nos quedamos también, y yo, porque antes vivía en Bahía Blanca, lo que es provincia de Buenos Aires, y hace 7 años que estoy viviendo acá en Río Colorado, y a veces nos quedamos muy con la idea esto de, bueno, lo que se produce en Buenos Aires, lo que pasa o sea, muy centralista, ¿no es cierto? Por eso yo hago hincapié otra vez en que los docentes de la provincia de Río Negro conozcan la producción, los docentes de literatura sobre todo, bueno, de todas las áreas, pero de literatura sobre todo es como que siento que es algo obligatorio que conozcan quiénes son los que escriben en la provincia, quiénes están ahora trabajando la palabra. Me parece fundamental acá en Río Colorado poder conversar sobre una novela de un autor que está viviendo en Bariloche, que cita a Lamarck en La fiesta del tomate, más allá de todo lo otro que tenga la novela. Me parece que está buenísimo. Y esto de las fronteras es una soga, ni que hablar. Nosotros estamos acá, vivimos con un montón de personas que son de otros países, acá en Río Colorado hay una comunidad muy fuerte de bolivianos, hay gente de Chile, o sea, me parece que esto de las fronteras a veces se vuelven un poco indivisibles, ¿no? Con la palabra. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los escritores, espero que hayan disfrutado de esta charla. Buenísimo, yo estoy muy agradecido que nos hayan hecho preguntas difíciles, que pudimos contestar con alguna facilidad. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y por difundir la escritura más allá de los nombres atrás de las obras, ¿no? Más allá de las fronteras provinciales, podríamos decir ahora. Más allá de las sogas. Bueno, lo mismo, agradecido, muy, muy feliz del encuentro, de la charla, de poder escuchar también a Sebastián, que no lo había escuchado hablar de su libro. Agradecido a vos, Andrea, por el espacio, a Claudia que se suma y que va pensando en conjunto, que eso es muy importante, a Diego, que ha sido sostén de todos estos días y todos estos meses de trabajo. Y que tiene, nada, que me parece un gran lector además, así que agradezco las palabras, Diego. Y eso, nada, gracias porque en el diálogo me parece que crece lo que aprendemos y lo que vamos conociendo, así que estos espacios son necesarios y maravillosos. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Clau, por acompañarme hoy. Éramos pocos, pero buenos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chao.